Hoy, dentro del módulo 3, que aborda el trabajo en un equipo multidisciplinar, vamos a hablar sobre la intervención o las funciones del psicooncólogo dentro del equipo. La multidisciplinariedad ya está aceptada por todas las sociedades científicas. Para trabajar con el enfermo y el familiar en oncología, todas las sociedades científicas aceptan que la mejor manera es el trabajo en un equipo multidisciplinar. Pero existen diferentes tipologías de multidisciplinariedad. Por ejemplo, existe la multidisciplinariedad secuencial, que serían diferentes profesionales atendiendo al paciente, pero sin ningún tipo de comunicación entre ellos. Después existiría otro tipo, como es la multidisciplinariedad aditiva, en la que diferentes profesionales de forma paralela van atendiendo al mismo paciente, pero entre ellos tampoco hay comunicación. Después existiría la multidisciplinariedad consultiva, en la que hay un profesional que es el responsable del enfermo, pero que lo que hace es ir consultando a los diferentes profesionales en función de si tiene alguna consulta o alguna duda. Y existe también la multidisciplinariedad integral, que es la que desde la que se trabaja mucho mejor en oncología y desde la que sabemos que se tiene más éxito en el trabajo con el paciente oncológico. En la plataforma de oncología, que es donde trabajo, hemos adoptado este modelo de multidisciplinariedad integral. ¿Y cuál es la definición? La definición de multidisciplinariedad integral es en la que diferentes especialistas están compartiendo al mismo tiempo los cuidados de los mismos enfermos. Estos profesionales tienen responsabilidades complementarias e interdependientes y se comunican de forma muy activa. La necesidad del enfermo está atendida de forma integrada. Para explicarles con un símil este tipo de multidisciplinariedad, creo que es un ejemplo bueno, por ejemplo, pensar en la Fórmula 1, ¿no? En un coche, cuando el piloto entra en el box para cambiar la rueda. Justo en ese momento, muchísimos profesionales están trabajando sobre el mismo coche, cada uno haciendo una función específica, pero interconectados y dependiendo unos de otros. Tan importante es el que está levantando el coche como el que está apretando la rueda. El uno sin el otro no funcionaría, y es la mejor manera de entender esta multidisciplinariedad integral, porque es la necesidad de todos a la vez con una comunicación muy importante que sea buena y que sea eficaz. Sabemos que al trabajar así desde la multidisciplinariedad integral se consiguen éxitos y se consiguen logros. ¿Cuáles? Pues se consiguen a 3 niveles. Se consigue un alto valor para el enfermo, porque el enfermo está mejor atendido, ya que se está ofreciendo el mejor cuidado posible, ya que todos los profesionales están interviniendo de manera óptima. También tiene un alto valor profesional, es decir, porque es así cuando se pueden desarrollar abordajes complejos, cuando se pueden desarrollar nuevas tecnologías, se puede dar la participación a especialidades marginadas y se pueden ir incorporando cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de la radioterapia intraoperatoria, hace falta que el radioterapeuta esté dentro del quirófano, o cuando hablamos del ganglio centinela en el cáncer de mama, el médico nuclear tiene que también estar presente, o cuando hablamos de la quimioterapia intraoperatoria, que también necesitamos que hayan profesionales formados dentro del propio quirófano. Otro logro importante de la multidisciplinariedad integral es el alto valor sanitario que tiene, es decir, se potencia el bien común, porque es así desde donde se puede ir avanzando en los tratamientos en oncología. ¿Y cuáles son las funciones del psicooncólogo dentro del equipo multidisciplinar? Yo diría que tiene 2 funciones básicas. Primero, participar como un componente más del equipo, porque, como hemos comentado en los módulos anteriores, interviene a nivel emocional, tanto en el enfermo como en el paciente, tiene una tarea fundamental como un miembro más del equipo, pero también tiene otra función fundamental, que es la de velar por el buen funcionamiento del equipo, y no solo del equipo, sino también de cada uno de los miembros. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo velamos por este buen funcionamiento? En este esquema creo que
ejemplifica muy bien o clarifica cuáles serían estas funciones. Este esquema está sacado de un libro que les recomiendo de Eduardo Salas y colaboradores. Aquí en este esquema pueden ver las 3 diferentes fases en las que tiene que estar presente el psicooncólogo. Una primera fase de evaluación, una segunda fase de planeamiento, de entrenamiento y implementación y una tercera fase de mantenimiento. En la primera fase, en la fase de evaluación, se trata de no solo de al principio, cuando el equipo está empezando a funcionar, sino también a lo largo de los años. Se tiene que hacer una evaluación a los años para ir viendo cómo va este equipo. Y se trata de ver qué debilidades tiene el equipo, qué puntos fuertes tiene el equipo. Y en función de estas debilidades, lo que haremos será trazar un plan de acción y ya pasar a la fase 2, una fase 2 de la de entrenamiento. Por ejemplo, imagínense que evaluamos al equipo y vemos que aunque lleva 10 años de funcionamiento, es un equipo al que, por ejemplo, le falta resolución de conflictos. Pues justo es ahí donde tendríamos que hacer ese entrenamiento. Y luego ir viendo si realmente ese entrenamiento se está manteniendo en el tiempo y si realmente hemos vuelto a mejorar o hemos mejorado en cuanto a esta resolución de conflictos, y volveríamos a la evaluación periódica. Para centrarme un poco más en qué es lo que hay que evaluar, vamos a hablar de lo que Eduardo Salas habla de las 7 Cs. Las 7 Cs son las condiciones fundamentales para que un equipo funcione bien, y son estas 7 que aparece aquí. Iré muy poco a poco, muy brevemente, explicando cada una de ellas. Comunicación. En un buen equipo multidisciplinar, la comunicación que comparten es única. Se comparte una única información. Esto puede parecer muy obvio o puede parecer de perogrullo, pero esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque es muy importante que dentro de ese equipo haya una buena utilización de la terminología. Como hay muchísimas disciplinas, anatomopatólogos, psicooncólogos, biólogos moleculares, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, cada uno habla con una terminología específica y es fundamental que todos entendamos esta terminología. Y también los canales de comunicación, tiene que ser unos circuitos que estén establecidos de una forma clara, precisa y de forma oportuna. Por lo tanto, un buen equipo es el que tiene una única información y que todos la comparten. La segunda C, la C de cooperación, en un buen equipo es eficaz de forma colectiva, confían mutuamente los unos en los otros y el equipo está fuertemente orientado al trabajo de equipo. Los valores de lo que es trabajar en equipo están perfectamente integrados en cada uno de los miembros. La tercera C, la C de coordinación, con esta C lo que queremos decir es que en un buen equipo tiene capacidad de autocorregirse, es decir, es capaz de ver dónde está el fallo y es capaz de detectarlo y adaptarse a esto de forma eficaz. También un buen equipo es el que se reúne de forma eficaz, de forma coordinada. La cuarta C, que es la C de cognición. Esta es yo diría que es una de las más importantes porque uno de los peligros internos que tiene un equipo es no tener claros los roles, no tener claras las normas. Con esta C se hace referencia a la clarificación de los roles. Cada uno conoce el rol que tiene y la responsabilidad que tiene y lo que esperan los demás de él, pero él también sabe lo que espera de los demás. Es decir, en un buen equipo todos tienen claros sus roles y sus responsabilidades y también tienen claras las normas. La siguiente C es la C de coaching. En un buen equipo multidisciplinar, integral, hay un líder que promueve el trabajo en equipo, que considera que ese trabajo en equipo avanza creando expectativas. Y en este buen equipo hay unos coaching o unos coaches o unos entrenadores que están constantemente generando estas expectativas de avance. Otra C es la C del conflicto. En un buen equipo hay una estabilidad psicológica del equipo, porque si hay conflictos, que siempre los hay, se resuelven, se confrontan y además los miembros del equipo tienen una estabilidad psicológica cada uno de ellos y presentan habilidades interpersonales para la resolución de estos problemas. Y la última C sería la C de condiciones. En un buen equipo están claras las políticas, los procedimientos y los incentivos. Por ejemplo, en nuestro caso, en la plataforma de oncología, estamos dentro de un hospital y ese hospital pertenece a una gran red de hospitales. Por lo tanto, esas condiciones son importantes conocerlas y ver
cuáles son nuestra forma de adaptarnos a estas normas. Volviendo al esquema, en este caso que les estaba explicando, por ejemplo, imagínense que hemos visto que en el grupo, en el equipo en el que estamos trabajando, vemos que tenemos problemas en la resolución de conflictos. Pues entonces justo ahí tendríamos que hacer segunda fase, un entrenamiento específico en ese entrenamiento en cómo facilitar la resolución de los conflictos. Y en la fase 3 sería ver si realmente eso se está implementando y si hemos mejorado en ese afrontamiento de los conflictos. Por ponerles simplemente dos conceptos de la segunda fase, de la fase del training, apuntarles el concepto del team building y del team training. El team building significa o se basa en la clarificación de roles. Como les decía, es uno de los peligros más importantes internos dentro de un equipo. Y el team training se basaría en escenificar, es decir, en entrenar estas habilidades, enseñar estas habilidades, pero en un contexto simulado que imite este entorno de trabajo. Y ya para acabar, simplemente 3 frases un poco para la reflexión, ¿no? La multidisciplinariedad se construye y se valida día a día, no es algo que todos ya vengamos aprendidos. Además, señalar que un equipo de grandes expertos no es lo mismo que un equipo experto en trabajo conjunto. Si un equipo está solo formado de grandes estrellas en su campo, no es un trabajo multidisciplinariedad integral, es otra cosa. Y que es necesario esfuerzo y disposición para el aprendizaje, porque el entrenamiento en la disciplina de cada uno no es suficiente para trabajar en un equipo multidisciplinar. Gracias.